Hola queridos oyentes, este día les traigo una historia corta de 4 capítulos. Aclaro, la historia está finalizada, el creador se llama Marcy, los enlaces de su historia y página estarán en la descripción. Como es costumbre, dejen like, comenten, compartan y suscríbanse para llegar a más. Un saludo y hasta la próxima. Capítulo 2. Mark abrió la puerta por impulso. Muchas cosas se sentían como memoria muscular en estos días. Cocinar. Comer. Vajilla. Lavandería, bueno, él estaba menos familiarizado con eso. Eso era piloto automático. Criar a un niño, eso era agotador, confuso, nuevo. Abrir la puerta era sencillo, así que lo hizo. Eve estaba de pie detrás de Amber y William. Todos parecían azotados por el viento. Amber se adelantó y lo rodeó con sus brazos. Mark parpadeó por encima de su hombro y los brazos se levantaron lentamente para devolverle el abrazo. William ofreció la mitad de un saludo antes de que su brazo cayera hacia su costado, parecía aturdido. Cecil ha dicho que has vuelto, dijo Eve sin aliento. Los había llevado todos hasta aquí. ¿Por qué no te llevas el coche de William? ¿Cuál fue la maldita prisa? Le había dicho a Cecil que no se iba a ir a ninguna parte. Su hermano lo necesitaba. ¿Eso solo había sido, qué? ¿Hace unos días, hace una semana? No podría haber sido mucho más que eso. Había vuelto. Mark cerró los ojos y se aferró a Amber, tratando de imaginar cómo se sentiría gritar. ¿De qué le serviría todo ese ruido, sino dejarlo exhausto y vulnerable alrededor de personas que ahora sabían que era débil? ¿Herido? Hacer ruido solo alertaba a los demás de lo herido que estabas. ¿Qué pasaría si alguien viniera a buscar a su hermano y Mark estuviera demasiado jodido para hacer algo al respecto? ¿Demasiado triste? No podía estar triste, en este momento. Había querido enfadarse tanto cuando su padre presentó a su nueva familia. Así que había gritado, y gritado, porque quería enfadarse, pero le había dolido. Un puto agujero en el centro de su corazón. ¿No seguía siendo su hijo, todo lo bueno, todo lo malo que venía con eso? Aparentemente, eso no importaba. Su papá siempre podía hacer otro hijo, y su mamá era simplemente. Ella ya estaba muerta entonces. Había muerto mucho antes de que él llegara a Traxa. Al día siguiente de su partida. No había tenido el valor de preguntarle a Cecil cuándo. Se había ido tan tarde en la noche. Se había ido por la mañana. Esa noche, un paso elevado de la autopista. Se le había cortado la voz, por lo que no había sido capaz de decirle a Cecil que había cometido un error. Que su madre no habría saltado. Algo debe haber pasado. Alguien debe haber hecho algo. Por accidente, o deliberadamente, alguien la había lastimado y por eso se había ido. Su papá. Su padre la había lastimado y Mark acababa de huir, pero él no se habría suicidado. ¿Cómo se atreve Cecil a entrar en su casa y decirle que ella habría hecho tal cosa? Su hermano necesitaba que lo cuidaran y no podía perder el tiempo hablando con Cecil. De todos modos, ¿por qué Cecil le diría la verdad? Mark se alejó lentamente de Amber, retrocediendo para dejarlos pasar a todos por la puerta. Se movían con tanta cautela, con tanto nerviosismo. Lo sabían. Eso significaba que no tendría que decirlo. Bien. Ni siquiera había tenido que decirle a nadie que su padre había muerto. Había sido por las noticias, esa historia falsa. Se habría atragantado con las palabras por razones completamente diferentes si hubiera tenido que decirle algo de eso a alguien. Su padre incluso podría estar muerto ahora también, no era como si él lo supiera con certeza. Tampoco tendría que decírselo en voz alta a nadie. Detenido. Eso podría significar muchas cosas. En prisión. A prueba. Liberado. En ese momento, todo lo que Mark necesitaba pensar en relación con su padre fue arrestado. ¿Es un puto bebé? Soltó William. Cecil les había hablado de su madre, pero no de su hermano. Es raro que solo dé la mitad de una sesión informativa. Sí. Sin embargo, él simplemente bajó a dormir la siesta, así que no lo haga. Después de que la gente de Gala que Mark había permitido que lo examinara le dijera que estaba bien médicamente, Mark había acudido a la mejor fuente de información sobre qué hacer que se le ocurrió. Internet. Tener un horario constante con los niños pequeños era aparentemente muy importante. Habían hecho lo que fuera en el barco. Así que trató de que se echara una siesta todos los días, aunque hasta ahora eso generalmente equivalía a que Mark lo volvía a colocar constantemente en la manta que tenía en el suelo de la sala de estar después de que se alejara de ella. Su hermano parecía pensar en ello más como un tiempo de juego que como una siesta.
Esta mañana había estado llena de fuertes carreras, subiendo y bajando las escaleras mientras Mark volaba detrás de él, por lo que aparentemente se había agotado lo suficiente como para dormir hoy. ¿Debería comprar una cinta de correr? ¿Sería raro comprarle una cinta de correr a su hermano? ¿Recogiste a un bebé en el espacio? Amber se acercó poco a poco al sofá, aunque William y Eve no habían salido de la entrada. Es mi hermano. Jesús, murmuró Eva. ¿Viste a tu papá? Oh, hombre. William se acercó a su lado, extendiendo una vez más la mano con torpeza. Sé que esto es básicamente algo estúpido para preguntar en este momento, pero ¿estás bien? Mark se encogió de hombros. Me ha mantenido ocupado hasta ahora. Correcto. William no parecía totalmente convencido. Estaba muy concurrido. De todos modos, ¿qué sabía él sobre la crianza de un bebé? ¿Un bebé alienígena? A Mark le iba bien hasta ahora. Los chicos de DA habían dicho que estaba sano. Iba a mantenerlo así. Comida, ropa, cambio de pañales. Mark podía alimentarlos a los dos, se había alimentado a sí mismo en el pasado, comidas preparadas en el congelador, sobras de cenas a las que no había ido, se había vuelto bueno con los pañales. Estaba mejorando en la lavandería. No iba a permanecer tan pequeño por mucho tiempo. Dios, ¿qué se suponía que debía hacer una vez que comenzó a querer salir? Era morado. Las mangas largas y un sombrero no podían ser suficientes. ¿Hicieron gafas de sol de aviador para bebés? Mark solo había tenido que pedir comestibles en línea una vez hasta ahora, pero al menos le permitió quedarse en casa y no tener que preocuparse por llevar a su hermano con él. ¿Lo estás cuidando?, dijo Amber. Mark la miró fijamente, tratando de distinguir la confusión, la burla, la incredulidad, pero no estaba allí. Acababa de decir lo que era verdad. Él lo estaba cuidando. ¿Por qué le costaba tanto a Cecil entenderlo? ¿Necesitan algo?, preguntó Eve. ¿Sabes que puedo? Una pequeña chispa rosa apareció en la punta de su dedo mientras agitaba la mano en el aire. Ha estado bien hasta ahora. Resulta que mi mamá guardaba muchas de mis cosas viejas en el almacén. ¿A qué se había aferrado a todas esas cosas? Pensó que se iba a usar. ¿Nietos? ¿Por qué iba a pensar que él los querría? No era como si ella supiera lo que él había descubierto allí fuera. Ella se había ido antes de que él la encontrara. Cualquier facilidad que había intentado colarse en la habitación se fue de repente. William, que había estado avanzando con cuidado, se dejó caer inmediatamente en el sofá. Amber se sentó lentamente a su lado. ¿Qué pasaba con la gente y se sentaba cuando tenían conversaciones que no querían tener? Al parecer, no era solo una cosa de Cecil. ¿No era mejor mantenerse despierto y listo para partir? Mark se metió las manos en los bolsillos para que no pudieran verlo cerrar el puño. Está bien, dijo, un poco demasiado alto. Sus ojos se dirigieron a su hermano, pero él seguía tendido de espaldas, con el vientre regordete subiendo y bajando uniformemente. No lo es, y no tiene por qué serlo, dijo Amber. Derecha. Porque era tan jodidamente fácil para ellos decir, oye, todo está jodido, cuando sus vidas no eran las que estaban jodidas. Si supieran siquiera una fracción de lo que estaba pasando, sabrían lo jodidamente estúpido que era. Está bien que apeste. No. No, joder, no lo era. Los guardianes. La gra. Maldito Cecil. Todos. ¿Y si le hubieran dicho eso a su maldita madre? ¿Qué le habían dicho? ¿Por qué estaban aquí ahora, cuando podrían haber hecho algo útil antes? ¿Qué le dijiste? Amber se limitó a mirarlo. El silencio se estiraba y se estiraba, como si nadie entendiera lo que decía. Mark mantuvo su voz tranquila y uniforme. Nada de gritos. Nada de llorar. Nada de gritos. Le dijiste que iba a volver, ¿verdad? Oye. William se levantó de un salto. No la culpes por esto. No lo estoy. Mark se acercó a él, sintiendo que su cuerpo comenzaba a temblar. Por supuesto que no la estoy culpando. Entrecerró los ojos. Tú eres el que me dijo que me fuera. La respiración de William tartamudeó, pero Amber se puso de pie, su mano en su hombro le impidió responder. Sé que esto tiene que ser lo peor del mundo para ti en este momento, Mark. Su voz era suave, casi un susurro. Pero vete a la mierda. Ella lo rodeó y salió por la puerta. William se limitó a parpadear, con los ojos medio llenos de lágrimas. ¿De verdad crees que yo? Su hermano hizo algunas llamadas somnolientas desde el suelo, así que Mark se volvió para ir a recogerlo. Se mantuvo de espaldas a todos, su hermano parpadeaba lentamente despierto en sus brazos. Gracias por pasarte por aquí, supongo. Llama la próxima vez.
William hizo un ruidito extraño, como si estuviera herido. Por el rabillo del ojo, Mark podía ver movimiento a través de las cortinas medio cerradas de las ventanas delanteras. Amber, paseando por el exterior aparentemente. Mark quería cerrar la puerta, volver en sí mismo y decirle que no la abriera. Aquí, en la casa, y de vuelta en el dormitorio, cuando William oyó por primera vez aquel golpe. ¿Y si simplemente lo ignoraran? ¿Dónde habría dejado eso a su hermano si Mark lo hubiera ignorado? La voz de Eve parecía aplastada por la presión en el aire. Soy una especie de viaje, pero, Mark, tienes mi número. Llámame cuando te apetezca hablar. Adiós, anunció su hermano emocionado, tratando de ver por detrás de su hombro quién estaba hablando, respondiendo de la manera en que Mark lo había hecho con cualquiera que hubiera estado en la casa recientemente. Adiós. Los mensajes se acumulaban, hasta el punto de que casi se arrepentía de haber aceptado la nueva celda de Cecil. Numerosos textos de William, la mayoría de los cuales borró. La que se le quedó grabada en la cabeza fue: ven a por tus cosas. Al parecer, había sido expulsado oficialmente, o había abandonado con éxito, era difícil de recordar. La larga cadena de burbujas de chat antes y después eran borrosas, pero esas palabras se le quedaron grabadas en el cráneo. Ven a buscar tus cosas. Le había ido bien sin él. En realidad, no necesitaba nada de eso. Podía ir a buscar las cosas de su dormitorio y estar de vuelta en unos 5 minutos, pero se llevaba a su hermano con él. ¿Quién cuidaría a su hermano si tuviera que ir a buscar sus cosas? Cuando se dio y envió un mensaje, fue para decirle a William que lo tirara a la basura. Escuchó y mere if you need me, voice mail on love de Eve un par de veces antes de borrarlo. Si solo lo estaba controlando porque Cecil la estaba molestando, ¿qué sentido tenía de todos modos? Había un mensaje de voz que no podía borrar. No quiero dejar las cosas así, Mark. Llámame. Por favor, podía hacer un corte limpio. No iba a dejar a la gente preguntándose. Llamó a Amber, que era mejor que enviar mensajes de texto. Fue al buzón de voz, lo que fue más un alivio de lo que debería haber sido. Sin idas y venidas. Justo adelante. Sin ataduras. Corte limpio. Tienes razón. No vamos a dejar las cosas así. Disfruta de la escuela. Ahora solo tengo a mi hermano y necesito concentrarme en eso. Antes de todo lo que dijiste para decirte si no tuve tiempo de hacer que esto funcione. Supongo que no. Después de colgar, apagó su teléfono. No era como si quedara alguien que lo llamara. Podía dejarlo así. Cecil había aparecido en el porche y no en el centro de la sala de estar. A pesar de sus excelentes habilidades para abrir puertas, Mark había considerado seriamente no molestarse. Aún así, tendía a aparecer por una razón, incluso si casi todas las que Mark podía recordar eran horribles. Lo dejó entrar, dándose la vuelta para ir a recoger algunas cosas que su hermano había dejado esparcidas por la habitación, no queriendo dar la impresión de que tenía demasiado interés en lo que estaba a punto de decirse. Hay una nave que viene a la Tierra. Bueno, si llega aquí, me encargaré de ello. Mark arrojó un peluche sobre el sofá. Fue un poco gracioso escuchar una frase completa después de haberse acostumbrado tanto a todos los ruidos que hacía su hermano. Había palabras esparcidas, pero definitivamente no había oraciones completas todavía. Lo del rango de edad que tu bebé debería estar hablando en línea no fue de gran ayuda, aunque Mark tomó el cambio como una buena señal. La expresión de Cecil se oscureció. Preferiría que la fuerza invasora no llegara a mi puerta antes de que yo empezara a intentar detenerlos. Entonces envía a los guardianes, ¿no es para eso que están allí? ¿No eran ellos los que ahora se dedicaban a proteger el planeta? Mark tenía otras prioridades. La Tierra todavía estaba ahí arriba y todo eso, pero el día a día... Ese era el problema de otra persona. Tenía un bote de basura lleno de pañales para asegurarse de que los pusieran en la acera. Envió a los guardianes, se le quitó la irritación, pero disminuyó un poco con sus siguientes palabras. Te quiero con ellos. Van a tener que ser suficientes. Mark podía enfadarse con la misma facilidad que Cecil. Mi hermano es lo primero. La última vez que lo comprobé, tú y tu hermano todavía están en la Tierra. Es por eso que lo defenderé cuando realmente esté en peligro. No iba a salir corriendo por cada pequeña cosa. ¿Qué pasaría si no estuviera en casa cuando? Sí. Cecil resopló, con la mandíbula asomada un momento y la mano en las caderas. No estás pagando ninguna factura. Mark se limitó a mirarlo, tratando de entender qué tenían que ver las facturas con el espacio. Estás sentado en una casa vacía que no te pertenece, y las luces están encendidas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es así?
Olvídate de haber abierto la puerta, ¿por qué Mark le había dejado entrar? Casi deseó haberlo invitado a tomar asiento, para poder recoger el sofá y sacudirlo de él. Déjalo caer como si fuera una moneda entre los cojines. Aspíralo como si fuera unas migajas, luego tira la bolsa. La aspiradora se estaba convirtiendo rápidamente en la herramienta favorita y más odiada de Mark en la casa, útil pero malditamente confusa con demasiados botones e interruptores. ¿Por qué algo que su único propósito era chupar tierra necesitaba un puto manual de instrucciones? ¿Me estás amenazando con echarme de mi propia casa? Esto fue todo. Esto era todo lo que le quedaba. Este lugar y su hermano, ¿a dónde iría si solo fueran ellos dos? El dolor no es una excusa para enterrar la cabeza en la arena, niño. Su tono de voz tranquilizador y condescendiente rechinó en los oídos de Mark. ¿Quieres cuidar a tu hermanito? Ya es hora de que recuerdes quién te ha estado cuidando. Bueno, gracias por mantener las luces encendidas, pero lo tengo desde aquí. Lo estaba haciendo. Le dijo a Andresa que se encargaría de ello. Era todo lo que le quedaba. Si no podía hacer esta maldita cosa, ¿de qué servía? ¿Y quién va a cuidar a tu hermano mientras trabajas? ¿En quién confías para hacer eso? ¿Se supone que debo confiar en ti? Eso era jodidamente rico. Al parecer, apenas podía mantener el planeta a salvo. Ni siquiera pudo quedarse con una mujer. Piensa en el panorama general. ¿Quería ser un héroe, salvar el mundo? ¿Ser un buen hermano? Todavía puedes hacer eso. Solo déjame ayudarte. Como si hubieras ayudado a mi mamá. Esta conversación tenía que parar. ¿Por qué seguían hablando? Él le había dicho que no. Cecil se burló, sin inmutarse. Indiferente. ¿Crees que los funerales son gratis? ¿O quieres que tu madre sea incinerada en una caja de cartón y arrojada a un montón de basura? Mark sintió que se le apretaban los pulmones y que su respiración se aceleraba. ¿Qué eres, mi mamá, ella? ¿Qué? ¿Crees que la dejaron en medio del tráfico? Está en la gala. Estábamos esperando que llegaras a casa, vieras cómo querías manejar las cosas, que claramente no lo haces. Todo el cuerpo de Mark se congeló, inseguro de querer volar lo más rápido posible o desmoronarse de nuevo en la tierra como lo había hecho antes. Él se encargaba de las cosas. Su hermano. Allí empezó y terminó. Todo lo demás era todo lo demás. ¿Cómo podía hacer malabarismos con eso? ¿Cómo podría manejar eso? Independientemente de la elección que tomara, alguien moría. Siempre moría alguien. Aquella primera vez con los Flaxans, Sinclair, Chicago, aquel hombre con los Maulers, Traxa, los suyos, ¿por qué no podía pasar tiempo con alguien que lo único que pasaba era estar vivo? A su hermano le gustaban las imágenes de los cómics que le mostraba, aunque a veces agarraba las páginas con demasiado entusiasmo. Parecía gustarle las caricaturas que le mostraba, cuando se molestaba en mirarlas. Simplemente comían, pasaban el rato y dormían la siesta, y Mark no tenía que pensar en nada más. Ella estaba en la gala. Fin del capítulo.